¿Te has parado a pensar alguna vez por qué dan tanto miedo los manicomios? ¿O por qué series o películas de terror incorporan hospitales psiquiátricos como el centro o el escenario de toda la trama? Al final tiene mucho que ver con que son espacios para gente que no está cuerda, que tiene alguna clase de enfermedad mental o que está loca, digamos si queremos hablar en el término más coloquial. Y ciertamente, como son sitios a los que no podemos entrar, pues claro, surgen un montonazo de leyendas, que si terapias brutales, prácticas abusivas, enfermos que son mal diagnosticados y que son diagnósticos erróneos y que por lo tanto no deberían estar internados, y al final se va creando una suerte de leyenda negra en torno a lo desconocido que hacen que a día de hoy pues sea casi como un tema tabú, y se usa en las películas de miedo precisamente por eso. Y claro, no puedes comprobar si es verdad o no, porque no estás loco. Es decir, eres una persona cuerda. ¿Cómo vas a poder entrar si no te camuflas entre los enfermos de hospital psiquiátrico? Bueno, pues ¿qué me diríais si os cuento que en los años 70 un psicólogo llamado David Rosenhan se le ocurrió exactamente esto: infiltrarse dentro de hospitales psiquiátricos de los Estados Unidos para poder determinar a ciencia cierta si tenían buenas prácticas en su interior o si por el contrario un médico, un psiquiatra, no era capaz de detectar cuando una persona estaba loca y cuando una persona estaba cuerda. En este vídeo os voy a contar todo sobre un experimento real que se realizó hace más de 50 años, las conclusiones que se extrajeron de dicho informe y alguna que otra reflexión que se me ha ocurrido a mí. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América. Mi nombre es Álvaro845 y esto es Desayuno Royal, mi morning show o late night show, dependiendo de desde dónde me estés viendo, donde ya sabéis que hablamos de temas de lo más diversos, a veces científicos, históricos o de actualidad, mientras me tomo la tacita de café, que hoy la verdad es que lo único que quiero es flexear un poquito de tacita. Es una taza de Squadbusters que me regalaron hace tiempo, pero que nunca la había utilizado, por lo menos no en estos desayunos, con lo cual aquí la tenéis. Bueno, vamos a hablar de salud mental. A ver, no vamos a hablar de salud mental como tal, sino que vamos a hablar de un experimento que está en torno a la salud mental, pero nos tenemos que remontar al año 1973, que es cuando tuvo lugar este experimento, si queremos llamarlo de algún tipo, del psicólogo de la Universidad de Stanford de Estados Unidos, David Rosenhan, que básicamente lo que se planteaba era si los psiquiatras eran capaces de detectar bien a una persona cuerda de una persona loca. Es decir, si le sueltas alguna mentirijilla, aún así son capaces de detectarla, o si por el contrario tiran con lo que tú les digas y puede haber diagnósticos que sean equivocados. Y ojo que esto es muy importante, porque ya haremos algún desayuno royal sobre derecho penal, pero cuando te encierran o te internan, más bien, bueno, al final las palabras, bueno, da igual, ¿no? Al final es simplemente utilizar eufemismos, pero cuando te internan en una institución penitenciaria, en la cárcel, cuando te meten en la cárcel, en derecho penal es muy importante no condenar a alguien que es inocente. Es decir, condenar a un inocente es muchísimo peor por muchas razones, que no vienen al caso de este desayuno royal. Es mucho peor eso que dejar en libertad a un culpable, ¿vale? Y ese es uno de los pilares del derecho penal. Y claro, la pregunta es, cuando hablamos de el internamiento en una institución psiquiátrica, en un hospital psiquiátrico, porque piensan que tienes una enfermedad mental y que como tal hay que tratarla, y la única manera de hacerlo es internándote, es decir, restringiendo tu libertad para que no puedas moverte. Hay muchas razones que pueden justificar eso, por ejemplo, que vayas a atentar contra tu propia vida, es decir, que tengas tendencias suicidas, pues lógicamente tienes que estar en un sitio que estés vigilado, y luego pues puede que tengas otros problemas subyacentes que también tengan que tratar y monitorizar en ciertas instituciones. Pero mi reflexión va más por el hecho de, oye, también era un principio tan importante como es en derecho penal el hecho de no diagnosticar a alguien sano, o sea, no diagnosticar erróneamente a una persona que está sana. Bueno, eso es un poco lo que quería tratar de comprobar el protagonista de nuestra historia, David Rosenhan, cuando lo que él sugería era infiltrarse dentro de instituciones psiquiátricas de los Estados Unidos para poder observar desde dentro cómo eran las prácticas de verdad. Es decir, iba a intentar hacerse pasar por enfermo para ver si los psiquiatras no se daban cuenta y decían, esta persona está muy enferma, hay que encerrarla y hay que internarla dentro del psiquiátrico o del manicomio. Entonces, esa es como la hipótesis de partida, que le podemos dar la vuelta, y es decir, oye, ¿y si a lo mejor estar cuerdo no es suficiente para demostrar que no estás loco? Ese es un poquito lo que él planteó, y no lo hizo él solo, sino que fue capaz de engañar a 7 personas, en total eran 8, los que iban a someterse voluntariamente a este experimento, es decir, a presentarse delante de un psiquiatra y mentirle con
3 cosillas para ver si les internaban y una vez que estuvieran dentro, qué era lo que hacían con ellos, porque estaban sanos. O sea, es decir, le vas a intentarle curar una pierna rota a una persona que tiene la pierna perfectamente. Pero en este caso estamos hablando del cerebro y estamos hablando de la mente. Estamos en el año 1973, es decir, hace más de 50 años, donde sí que ya tenemos más recientes prácticas salvajes que se hacían, como lobotomías, que te sacaban un trocito de cerebro para con eso pues relajar a ciertos pacientes, te daban también terapias de electroshocks, que te ponen aquí los electrodos y eso también puede causar ciertos grados de amnesia en función de lo que te pongan, y bueno, y 20.000 brutalidades más que yo creo que se llevan haciendo desde la Edad Media, que bueno, pues al final, como no se entiende muy bien cómo funciona el cerebro, pues digamos que se hacía toda clase de barrabasadas, ¿no? Con la gente que sufría de enfermedades mentales. Afortunadamente, a día de hoy, quiero pensar que no es así y que todo, digamos, que se va profesionalizando muchísimo más, pero hoy os quiero narrar en qué consistió este experimento que tuvo mucho eco y que al final produjo múltiples cambios en toda la psiquiatría moderna. Pero vamos a empezar por el comienzo. Profesor David Rosenhan, que recluta a 7 personas más que van a someterse a este experimento. Eran perfiles muy variados, ¿vale? Teníamos un pintor, una ama de casa, un pediatra, había un psiquiatra también, había 3 psicólogos o estudiantes de psicología, que algunos de hecho creo que eran alumnos del propio psicólogo protagonista de la historia, y al final entre todos ellos deciden que se van a repartir por distintos hospitales psiquiátricos de Estados Unidos para intentar cubrir el máximo área posible, ¿vale? Y que no, si uno descubre que, oye, en este hospital tratan muy mal a la gente o a los enfermos, pues que no sea una cosa puntual de un hospital, sino que sea de muchos, ¿no? Entonces, así es como hace el estudio. La única instrucción era decirle al psiquiatra que escuchaban voces. Voces, además, y cito textualmente, de vacío, de un golpe sordo o de ruido. Simplemente que escuchaban eso. Luego todo lo demás contaban su vida normal. O sea, relataban dónde habían crecido, cómo había sido su infancia, el instituto, el colegio, la universidad, su trabajo, su familia, cómo era su vida. Ahí no mentían en nada. O sea, les contaban a los psiquiatras todo, con pelos y señales, de cómo se sentían en diferentes situaciones que habían tenido a lo largo de la vida. Cualquier cosa que les preguntaran, ni una sola mentira. La única mentira era que escuchaban voces de vacío, golpe sordo o ruido. Es lo único en lo que mintieron. Pues los 8 fueron internados y todos fueron encerrados dentro del hospital psiquiátrico, catalogados como enfermos. Una vez habían sido internados, pasamos a la siguiente fase del plan, donde solo tenían 3 instrucciones. La primera era tomar notas de todo. Tenían que escribirlo, exactamente. Todo lo que estaba ocurriendo tenían que documentarlo, cómo se relacionaban con otros enfermos, cómo se relacionaban con el personal del psiquiátrico, cómo se relacionaban con el médico, lo que les decían, lo que les recetaban, lo que habían hecho, todo lo tenían que escribir. No tenían que manifestar ningún otro síntoma, es decir, no tenían que mentir en absolutamente nada, tenían que decir todo, pues exactamente igual que contaban su historia real, con nombres reales, trabajos reales, familias reales, etcétera, pues lo mismo una vez que estuviesen internados dentro del hospital psiquiátrico. Y tercera regla, tenían que intentar convencer al personal del hospital psiquiátrico de que estaban perfectamente cuerdos. Es decir, o sea, no puedes revelar el plan, pero sí que les dices, oye, que yo no estoy loco, que yo estoy bien. Claro, todos nos podemos imaginar, ¿no? Dices, claro, eso es lo que diría alguien que está loco, ¿sabes? Que quiere salir. No vas a salir, ¿no? Bueno, pues querían probar o demostrar que eso ocurría y que había como una especie de sesgo entre los médicos o el personal de enfermería una vez que ya alguien había sido diagnosticado. Lo cierto es que los 8, como digo, fueron internados y 7 de ellos fueron diagnosticados con esquizofrenia y el otro fue diagnosticado con psicosis maníaco-depresiva, ¿vale? Pero ni un solo médico, ni un solo psiquiatra fue capaz de detectar que se trataba de personas completamente cuerdas, se encontraban a la perfección de salud mental. Todos fueron internados. Claro, una vez que ya estaban dentro, digamos que es cuando empieza la pesadilla, ¿vale? Es cuando ellos se dan cuenta que todos sus temores empiezan a ser verdad. Porque ellos se comportaban con total normalidad. Hablaban con la gente, eran amables con los médicos, eran amables con el resto de pacientes, iban tomando notas de sus experiencias, pero es que todo lo que hacían se convertía en algo malo. Es decir,
que si estaban tomando notas, anotaban los médicos, el paciente toma notas de manera compulsiva. Si de repente era pues una persona que era muy ordenada y tenía toda su habitación con la ropa bien doblada y todo bien colocadito, el paciente presenta conductas obsesivo-compulsivas. Si de repente eras amable con los enfermeros o te tomabas la medicina que te decían y no rechistabas y demás, eras en exceso amable para lo que solía haber por el centro, entonces también lo catalogaban. Y al final, lo que es la etiqueta de loco abarcaba todo. Es decir, cualquier clase de comportamiento era tildado como parte de la enfermedad. Una enfermedad que había sido mal diagnosticada, inicialmente porque ningún psiquiatra había sido capaz de detectar esa falsa locura o esa cordura en los integrantes del experimento. Sin embargo, hay una cosa muy curiosa de este experimento, y es que los médicos, los enfermeros, o sea, el personal, no se dio cuenta de que estaban siendo engañados. Pero ¿sabéis quién se dio cuenta? Los otros enfermos. Los otros pacientes, gente que tenía enfermedades mentales reales, ellos sí que se dieron cuenta. Y decían, tú no estás loco. Tú eres un periodista, un investigador, ¿no? Que se ha colado aquí para... Y lo relatan o lo recogen varios de los digamos, que se habían infiltrado en los hospitales de estos 8 participantes. Lo recogieron en sus notas como algunos de los otros pacientes sí que les reconocieron y sabían que estaban cuerdos, pero no así el personal sanitario, que no fue capaz de detectar la cordura, sino que dentro de la categoría loco fue poniendo todos los comportamientos que tenían, bajo ese prisma de claro, me dices que no estás loco, pero claro, eso es lo que me diría un loco, con lo cual te tienes que quedar aquí más días. Y claro, hablando de días, cada uno estuvo pues más o menos tiempo, lo que tardase en convencer a la gente de que estaba bien, de que ya le podían dejar marchar. La estancia más corta fue de 7 días, la más larga de 52 días, creo que del propio David Rosenhan, que fue el que se quedó más tiempo, y al final, para salir de ahí, tenías que convencerles de que ya estabas bien para poder seguir el tratamiento en tu casa. O sea, ninguno salió con el tic de están curado, sino que salió como, bueno, se han mitigado los grandes síntomas y te tienes que tomar esta medicina. De hecho, les dieron medicamentos que tienen potentes efectos secundarios y se los dieron si les daba igual todo. Claro, en los años 70, pues claro, no había tantos controles como puede haber hoy en día, pero en total se le recetaron más de 2000 medicamentos entre los 8 que estaban combinados y entre todos los días que estuvieron. O sea, imagínate, 2100 pastillas que no eran necesarias, que algunas provocaban efectos secundarios y todo para poder salir, cuando te has metido tú ahí voluntariamente, digamos, o intentando hacer la engañita, para poder salir del manicomio, y salías además con un diagnóstico de esquizofrenia en remisión. O sea, es lo que os digo, ni siquiera sales con la etiqueta de no, estás curado, no. Tú sigues enfermo hasta que un psiquiatra lo diga. Luego, una vez que salieron, pues fueron poniendo en común todas las notas que se recogieron y se hizo un artículo, que es el artículo de David Rosenhan, que se publicó en la revista Science, que puso patas arriba a todo el mundo de la psiquiatría, porque decían, pues relataban diversos abusos que había dentro de los centros, que el personal no establecía tampoco contacto visual, no le escuchaba de las cosas que decía oye, que yo estoy cuerdo, que es que todo esto era una broma, que no sé qué, y le decía, venga, sí, tranquilo, venga, tómate esta pastillita y échate a dormir, ¿no? Entonces, relataban esa clase de abusos y, como digo, la comunidad psiquiátrica pues estalló, ¿sabes? O sea, se puso a discutir de eso no es cierto, eso, ¿cómo puedes decir esto? Un hospital psiquiátrico retó al profesor de psicología, David Rosenhan, el que hizo el artículo, le retó y dice, mándame más pacientes de esos de los que dices que están cuerdos, que quieres engañarme. Mándame, que a mí no me la vas a colar. Y le retó en público un hospital psiquiátrico y aceptó el reto, David Rosenhan. Y después de 3 meses... el hospital que había retado a David Rosenhan dijo, oye, que sepas que después de 3 meses, de los 193 pacientes nuevos pacientes que tenemos, hemos detectado 41 impostores, que los hemos largado porque estabas intentando otra vez colármela, pero a mí no me la cuelas porque tenemos los mejores psiquiatras y los mejores médicos y las pillamos al vuelo. Y en ese momento David Rosenhan publicó y dijo, está muy bien que hayas detectado a 41 impostores, pero es que no te mandaba a nadie. O sea, no, te dije que sí, que iba a aceptar el reto y tal, pero no hice nada, no te mandé absolutamente a nadie, con lo cual esto es la propia fantasía que tú te has montado en tu cabeza. Este informe o este estudio, que se llamaba On Being Sane in Insane Places, es decir, estar sano en sitios insalubres o insanos, ¿no? Al final provocó, pues como digo, un terremoto dentro del mundo de la psiquiatría. Se mejoraron muchísimas prácticas, se hicieron reformas profundas en los sistemas de instituciones psiquiátricas, se cambiaron las reglas por las que se diagnostica y se atiende en psiquiatría con unas reglas más modernas. Es el sistema moderno, se abrevia DSM, y bueno, en definitiva se hicieron unas reformas estructurales que hacen que al final la psiquiatría pues sea una ciencia mucho más avanzada de lo que es hoy en día. Y todo al final por esta triquiñuela de
este señor que se medio coló en hospitales psiquiátricos que, os digo la verdad, yo no habría tenido los huevos de meterme ahí. Imagínate que nunca sales, ¿sabes? Que te quedas ahí para siempre. No, calla, o sea, que lo haga otro. Pero el caso es que provocó muchos cambios y muchas modificaciones dentro del sistema psiquiátrico que aún son vigentes a día de hoy. Sin embargo, esto que podríamos decir que es un bien que se ha hecho a la psiquiatría en este caso, o a la humanidad, si queremos verlo en un sentido más amplio, ha resultado ser completamente falso. Es decir, este estudio no es que no haya ocurrido, sino que se ha contado la verdad a medias. Y aquí tenemos que avanzar unos cuantos años hasta citar a Susana Cahalan. Se trata de una mujer joven, periodista, que trabajaba en el New York Post, y era una joven que sufría alucinaciones, paranoia, agresividad y, bueno, que de vez en cuando pues tenía estos síntomas de enfermedad mental y fue diagnosticada y fue tratada y fue internada dentro de un hospital psiquiátrico hace ya no tanto tiempo. Casi es de mi edad, ¿vale? Tiene 3 años más que yo, o sea, tiene 40 años y fue internada cuando pues, trabajaba como periodista, fue internada en un hospital psiquiátrico porque, bueno, pues entendieron que esta paranoia, estas alucinaciones y demás eran fruto de una enfermedad mental. Y luego se demostró que no era así, que era fruto de una enfermedad autoinmune que tenía y que hacía que sus anticuerpos atacasen de alguna manera a células nerviosas, a células del cerebro, y eso es lo que provocaba los síntomas que se malinterpretaron como síntomas de una enfermedad mental cuando era de una enfermedad autoinmune. Es decir, era un tema más físico y no tanto psíquico. En cualquier caso, esta persona estuvo encerrada en un hospital o en una institución psiquiátrica cuando era una persona perfectamente cuerda. Es decir, no estaba loca, pero sin embargo estaba encerrada como tal, porque se pensaba que todos esos síntomas eran provocados por una enfermedad. Entonces, digamos que pudo experimentar de manera más o menos real lo mismo que el protagonista de nuestra historia anterior. Cuando salió, ella escribió un libro que se llama El cerebro en llamas y contó su experiencia de cómo era estar encerrado en un manicomio cuando estabas cuerdo perfectamente, y esta similitud en su historia hizo que al final se acabase topando con el experimento de David Rosenham que os he contado anteriormente, y se puso a investigar y a tirar más de la cuerda sobre qué había pasado aquí. Quería saberlo todo sobre los detalles del experimento porque, claro, le tocaba de cerca y dijo, ostras, es que yo esto también lo he vivido, ¿sabes? Y no en los años 70, pero sí que lo he vivido hoy en día, y hay un punto de verdad en esto de decir, oye, que yo no estoy loco, y que te digan, cállate, porque esto es lo que diría un loco, ¿no? Entonces, eso sí que es como que se mantenía durante el tiempo. Quizás, lógicamente, quiero pensar que hemos mejorado en todo lo que son prácticas que se pueden considerar a día de hoy abusivas y demás, pues que todo eso se ha solucionado, pero la parte de que hablas y no te escuchan, pues sí que debe ser cierta, ¿no? Se puso a investigar y quería hablar a ver si quedaba a alguno de... Porque, claro, David Rosenham está muerto, pero quería ver a ver si alguno de los 8 que participaron en el experimento seguía con vida, y consiguió hablar con uno de ellos. Consiguió llegar incluso a las notas manuscritas de muchos de los médicos o terapeutas que atendieron a estos pacientes en los hospitales, porque están dentro de los archivos de esas instituciones psiquiátricas. Y recabó mucha información e hizo una labor de investigación. Bueno, era periodista, con lo cual era parte de su oficio. ¿Qué es lo que encontró? Veréis, cuando habló con este superviviente, superviviente porque seguía vivo, ¿no? Pero con esta persona que fue uno de los 8 que participó en el experimento, le dijo que en verdad que no eran 8, que eran 9. Y digo, ahí va. Entonces se puso a mirar un poquito más de... ¿Cómo que 9? ¿Y quién era el 9º? Bueno, pues parece ser que había más gente que estaba metida dentro de este experimento, pero claro, ahí los resultados no salieron tan malos como los otros. Es decir, la atendieron perfectamente o detectaron que rápidamente que, oye, este paciente está perfectamente, es una persona que está cuerda, no tiene esquizofrenia, vete a casa, ¿vale? Y esto, claro, no lo incluyó. Si tú me dices, oye, que es que 8 de 8 han sido capaces de burlar a los psiquiatras y de engañarles y no han sido capaces de detectar que eran personas cuerdas y han entrado y todos encima luego tienen prácticas abusivas dentro de las instituciones y demás, pues claro, la historia no suena igual de bien como si yo te digo, no, pues mira, es que éramos 14, de los cuales a 6 nos pillaron pero a 8 no, y luego pues resulta que bueno, a ver, las prácticas no es que fuesen tan así, simplemente me decían lo que tenía que hacer, a qué hora me tenía que dormir, etc. O sea, puede haber muchos matices, ¿no? Entonces, como que esto deslegitimó muchísimo todo lo que es el informe o el artículo que hizo David Rosenham. Sí que es cierto que ya el daño estaba hecho, el daño o el beneficio, porque al final ya os digo que hay muchas de las prácticas antiguas que eran auténticas barrabasadas que se cambiaron. Y se cambiaron gracias bueno, pues quizás a 4 mentirijillas que contó este tío, aunque bueno, entre mentira y mentira la verdad asoma, ya sabéis, ¿no? Entonces, pues bueno, que de alguna manera sí que descubrió algo que
a mí ya os digo que me acojona mucho solo de pensarlo, que digo, yo ni de broma, vamos, me meto ahí de voluntario para... Nada, que entre otro. Pero bueno, al final, de alguna manera, lo que quería demostrar esta mujer, Susana Callahan, era que, bueno, que a veces no todos los trastornos mentales son tales trastornos mentales, que hay mucha más cosa y mucho más conocimiento que está desconocido dentro de las enfermedades mentales. Y también yo creo que viene un poco a desmitificar, ¿no? Y a quitar el tabú de hablar libremente. Bueno, de la salud mental, que ya se habla bastante, pero también de la enfermedad mental. Que hay como cierto miedo, ¿no? Que cuando lo dices, bueno, a ver, cuidado, no vaya a ofender a nadie y que tampoco quiero decir esto, pero no, bueno, son enfermedades y que como tales, pues tienen tratamientos, algunas tienen cura y bueno, pues la ciencia va avanzando todo lo que puede. Mira, en este sentido, yo me leí un libro de Ángel Martín, que es un humorista español, si no lo conocéis, y bueno, salía en la tele, etcétera, y él ha estado ingresado también, ha estado internado en un hospital psiquiátrico y ha escrito un libro luego después, pues, donde naturaliza, oye, que yo es que estaba loco, ¿sabes? Y es que cuando estás loco, pues al final son como extractos de su libro, cuando estás loco, pues como flipas, ¿no? Y va relatando cómo era su locura, ¿sabes? De cosas que él se pensaba que eran reales, ¿sabes? Y que te las va contando y dices, tío, se te ha ido muchísimo la flapa. Y dice, no, sí, claro, es que se me estaba yendo la flapa. Y te lo cuenta con toda la naturalidad del mundo, que luego, pues fue diagnosticado correctamente, estuvo internado, recibió el tratamiento, y de hecho su libro se titula Por si las voces vuelven, que es donde narra todo esto. Yo he de decir que no me leí el libro, me escuché el audiolibro, que además está muy guapo porque el audiolibro lo narra él mismo, Ángel Martín, que, bueno, pues es, como digo, es humorista, hace monólogos, ha salido en tele, con lo cual es una voz que es reconocible, o por lo menos para mí. Y ya os digo que son libros que ayudan mucho a quitar todo este envoltorio de sitio pues como tenebroso, tétrico, que decíamos al comienzo de este vídeo, ¿no? De por qué tiene que ser un sitio de terror un hospital psiquiátrico. Es un hospital, tiene que curar a gente, se supone. Entonces, bueno, creo que estas cosas son pequeños pasos que ayudan, y si de alguna manera yo, pues con esto te voy pinchando a que pienses en esto y dices, no, pues hombre, tienes razón, y ayuda a quitar todos esos tabús y dejar de utilizar tantos eufemismos para situaciones que al final pues son enfermedades y que como tal hay que tratarlas y que no pasa absolutamente nada por llamar a las cosas por su nombre, pues creo que ya habré puesto mi granito de arena. Siempre que pienso en estos temas me surge la misma pregunta, ¿no? ¿Qué significa exactamente estar loco? Porque al final la locura se ha utilizado muchas veces por el poder, o sea, todo este aura de terrorífico que comentábamos anteriormente también tiene su efecto real, que es que históricamente se decía, oye, esta persona está loca, y se la encierra, y a lo mejor era pues una persona importante y demás, pero es una manera de neutralizar adversarios. Se ha hecho con reyes, o sea, Juana la Loca fue una reina española y, bueno, era hija de los reyes católicos, y no se sabe muy bien qué pasó, pero como no nos caía muy bien su marido, pues al final, bueno, Juana la Loca, esta no puede reinar porque está así como un poco cucú, o eso es lo que hacemos creer a todo el mundo. Nadie puede certificarlo porque... os podéis imaginar, si a día de hoy, en el año 1973, se la colaban a los psiquiatras, te puedes imaginar lo que les podían colar a los médicos en el año 1500, ¿sabes? Pues ponían lo que dijeran que ponían, o esparcías 4 rumores y ya lo tenías, con lo cual siempre se ha utilizado, ¿no?, todo lo que es las enfermedades mentales y la locura por el poder, para poder neutralizar voces que sean opositoras. Y a cualquier persona, claro, te dicen, tú estás loco, encerrado a un hospital psiquiátrico, ni siquiera tienen que meterte en la cárcel, te meten ahí y ya lo hemos visto, que aunque tú digas, no, que yo estoy cuerdo, que yo no sé qué tal, y dices, sí, eso es lo que diría un loco, venga, pa' dentro con él, y te vas a tener que tomar estas 7 pastillas que te van a borrar todos tus recuerdos y toda tu memoria y todo tu no sé qué, y te van a dejar como una celga, y tú, no quiero tomarme estas, claro, porque estás loco, y entonces no colaboras y te quedas más tiempo internado, y al final, pues bueno, son situaciones en las que, ¿qué significa exactamente estar loco? Lo podemos plantear de la otra forma, ¿no? Es que si ni los más expertos son capaces de desentrañar los secretos de la mente humana, o sea, imagínate si lo pones en positivo y dices, ¿cuánto potencial puedo tener yo en mi coco si lo utilizo adecuadamente? Simplemente imagina cuántas personas, quizás tú mismo, estáis ignorando el verdadero potencial de la mente humana, tan desconocida hasta para los propios expertos. En fin, espero que os haya gustado la historia de Desayuno Royal, un poquito loca, valga la redundancia, y nos vemos en el próximo Desayuno Royal. ¡Chao, chao!